todos que me escuchan. Muy bien, pues seguimos entonces con la maestra Elisa Macía Velázquez. Ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad de las Américas. Igual es maestra en psicología por parte de esta misma Universidad de las Américas. La maestra Macías actualmente es doctora en psicología de la salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en psicoterapia individual y familiar y más de 20 años de experiencia también en psicología organizacional o como psicóloga organizacional. Eh, ha presentado ponencias en eventos especializados, nacionales e internacionales, y actualmente participa en el grupo de investigación de psicología de la salud de la FES Iztacala de la UNAM. Pues quiero dejarles entonces para esto con ella y le cedo la palabra. Si tenemos, en este caso, cualquier pregunta, les vuelvo a repetir, al finalizar de la ponencia, podemos tomar nuestra palabra y, bueno, pedir que se nos aclare esto, ¿no? Adelante, doctora. Muchas gracias. Bien, ¿pueden indicar cuando vean la presentación? ¿No la están viendo? Perdón. No, por eso la puse, Listo, pero listo. ¿Sí están si viendo ya? gustas continuamos aquí. Sí, sí, se ve. Me parece que la tengo yo. Bien, bienvenidos a esta ponencia. Les comento, vamos a continuar vamos de lo general a lo particular. Entonces ya nos dio una excelente introducción a todos estos territorios, la doctora Lucía. Y vamos a adentrarnos ahora en las acciones para modificar, para ayudar, para beneficiar a los trabajadores y a las organizaciones. Entonces, ¿cómo intervenir en las organizaciones? Y les traigo estrategias y recomendaciones para la salud de los trabajadores. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a empezar con el qué, siempre qué, luego el por qué, y vamos a conocer algunas de las estrategias y recomendaciones en un orden de antes de la intervención, durante la intervención y luego después de la intervención y les voy a dar un resumen, ¿vale? Entonces, vámonos directamente con el qué. ¿Qué es una intervención? Tenemos aquí una definición que si nosotros revisamos en la literatura, puede haber una cantidad enorme de definiciones circulando. Eh, Esta es bastante buena, vamos a partir de esta, ¿no? Es un proceso que comprende la definición, la planificación, la implementación y el seguimiento de acciones, medidas preventivas concretas dirigidas a eliminar o disminuir la exposición a factores de riesgo psicosocial. Esta definición nos la otorga, nos la presentó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, y hay muchas otras. Si nosotros lo revisamos, siempre vamos a encontrar elementos en común. En este caso, que estos elementos son que hay una planificación o programa, que hay unos objetivos a cumplir, que se trata de acción. Vamos a tener acción, no es solamente, no sé, medir o observar. Vamos a tener acción dentro de la organización. Vamos a buscar un cambio, vamos a tener una influencia, y esto con la intención de provocar una mejora o dirigirnos al bienestar. Entonces, esto es el qué. Y bueno, ya que tenemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de intervención, pues nos vamos al por qué. Aquí en realidad por los objetivos de la sesión, pues tenemos una sola laminita, una sola eh, síntesis, pero hay muchas razones para intervenir, ¿no? Tenemos muchas problemáticas, tenemos muchas necesidades y también tenemos muchas fortalezas. El trabajo nos da estructura, nos da nos provee las necesidades para vivir, para proveer a nuestra familia, y también tenemos factores ahí que nos pueden llegar a afectar. Entonces, sabemos que la salud de las personas se afecta por factores que están presentes en el trabajo, y esto ha sido una y otra vez reiterado por investigadores, por la OMS, por la Organización Internacional del Trabajo. Sabemos que en México tenemos un contexto muy, muy particular en cuanto al trabajo. Se trabajan más horas por trabajador al año que en el resto de los países. Esto con mediciones anuales de la OCDE.
Y tenemos pues un promedio de horas muy superior, por ejemplo, con respecto a países europeos o a Estados Unidos. Y también se tiene un contexto laboral desfavorable. Hay una gran cantidad de informalidad, hay largos traslados y hay otros aspectos que considerar en el contexto mexicano. Entonces, por todas esas razones, y obviamente va a haber motivaciones particulares en cada organización, hay que intervenir. Y esto hay que poderlo hacer con gran calidad. Entonces, nos vamos a el antes de. Vamos ustedes van a notar que el antes de va a ser la estrella de la ponencia, puesto que es un aspecto muy importante y aquí les comparto una frase de por qué. Dijo Abraham Lincoln, si tuviera 6 horas para cortar un árbol, invertiría las primeras 4 en afilar el hacha. Entonces, por eso es que le vamos a dedicar tanto al antes de, porque este proceso de preparar nuestra intervención es de suma importancia y va a tener mucho impacto en el éxito, en el impacto que logremos o no logremos al momento de intervenir en las empresas. Así que, ¿qué abarca a grosso modo el antes de? Vamos a tener que hacer un diagnóstico, vamos a definir objetivos, vamos a hacer una planeación, vamos a crear canales de comunicación y vamos a generar acuerdos al interior de la organización. Vamos a ir viendo todo esto con mayor detalle. Simplemente, antes de, tenemos que identificar y responder muchas preguntas. Tenemos que identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades que se perciben en la organización. Tenemos que tomar decisiones como qué variables se van a medir, qué variables vamos a buscar modificar, qué instrumentos vamos a emplear para evaluar. Estas solo son 4 de muchas preguntas que tenemos que plantear y que tenemos que responder. Bueno, antes de, también tenemos que determinar cuáles van a ser los objetivos de la intervención. Nosotros podríamos tener claro que la problemática es el burnout, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a atacar las causas, vamos a atacar directamente el burnout, vamos a tratar de ayudar a los trabajadores que están en esta situación, vamos a reducir el agotamiento o vamos a trabajar con otro tipo de efectos, como a lo mejor el ausentismo, los padecimientos que puedan estar teniendo, la somatización, ¿qué vamos a abarcar? Tenemos que tomar este tipo de decisiones y para plantear esos objetivos hay que considerar que deben ser relevantes, deben ser realistas, deben ser medibles y vamos a poder incluir dentro de estos objetivos y a deber incluir variables psicosociales, variables organizacionales, económicas y de otros tipos. Los psicólogos podemos tener muy claro la importancia de aspectos emocionales, psicosociales, pero sí necesitamos contemplar variables organizacionales y por eso pongo incluso económicas, porque tenemos intereses por parte de la organización que no podemos y no debemos dejar desatendidos. Si las motivaciones iniciales de los empleadores son proteger a los trabajadores, excelente, pero cuando no lo son, también vamos a tener algo que aportarles. Precisamente comentaban hace poco que este tema de cómo convencer, cómo demostrar, pues en parte va a ser con estas variables que de inicio les interesan, como la productividad, que ya hay menos desperdicio, pues en el ejemplo que nos compartía la doctora, en este caso, ¿no? Pero también se van a ir convenciendo al encontrar que incrementa la lealtad, la satisfacción, la pertenencia. Así que tenemos que tomar estas decisiones. ¿Y por qué digo relevantes, realistas? Puesto que cuando se trabaja en las empresas, nos llegan a exigir, a preguntar, a pedir cosas. Y como en cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier caso, trabajando con clientes o pacientes, pues a veces esos objetivos no son necesariamente los más importantes. Es como si llega el paciente y dice, yo lo que quiero es que ya no me duele la cabeza. Y estamos muy preocupados por la hipertensión, ¿no? Entonces, claro que es importante que le deje de doler la cabeza, pero ¿qué tan relevante es comparado con el problema de la hipertensión, ¿no? Y lo mismo en las empresas. Si no me interesa nada más que reducir el ausentismo, entonces, ¿qué tan relevante es que lo canjee por presentismo?
Eso ya no es lo ideal, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuáles son los objetivos que planteamos para que podamos realmente entregar valor. Bien, les tengo un ejemplo para ir ilustrando todo este antes de, y primero es hipotético. Vamos a pensar que en una empresa nos plantean que hay una situación de baja productividad, que la rotación de personal ha ido en aumento en los últimos meses o años incluso, que hay una gran cantidad de conflictos interpersonales y que hay también incremento en errores y accidentes. Las personas se están lastimando, las personas están perdiendo material, dinero, etcétera, ¿no? Bien, esa es la problemática como nos la reporta la organización. Entonces, estrategias y actividades importantes tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que ver, y aquí viene una primera cuestión. Nosotros tenemos que investigar puntualmente porque, siguiendo este ejemplo, podríamos encontrar que lo que en verdad está sucediendo al interior es que hay acoso o mobbing. Y aquí pongo este modelo, es un ejemplo, modelo de Piñuel y Zavala, para indicar que una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar con modelos sólidos, identificar las variables de lo que está sucediendo en la empresa, la situación, medir adecuadamente, diagnosticar adecuadamente, identificar variables asociadas a las variables que queremos modificar y también buscar intervenciones que se hayan hecho, que hayan sido exitosas o no en la literatura científica y conocer la normatividad y o legislación que afecte a lo que vamos a hacer en la empresa, ¿no? Siguiendo este ejemplo, nosotros estábamos iniciando con quejas, digamos, o cuestiones identificadas de la empresa que no apuntaban necesariamente o no contenían el acoso. Entramos y vemos que lo que está causando estas problemáticas en este ejemplo, pues es el acoso. Así que podríamos decir, ok, vamos a utilizar el modelo de Piñuel y Zavala para trabajar. Y entonces nos encontramos que hay mucho que decidir. Podríamos, como les comentaba, vamos a trabajar en que al móvil, de acuerdo con este modelo, lo impactan la burocracia, la rigidez, la desorganización, el caos, la sobrecarga y el déficit cualitativo. Podríamos intervenir en este tipo de variables o podríamos decir, ok, los factores personales del acosador. Vamos a trabajar, vamos a identificar quiénes son los perpetradores y vamos a trabajar con sus rasgos paranoides, o vamos a identificarlos para correrlos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar decisiones y no es simplemente decir este modelo es mi base y vámonos. Tenemos que tomar decisiones porque no todo va a ser alcanzable y pues a todos los que hayan trabajado en organizaciones sabrán que tenemos a veces recursos limitados, sea económicos, de tiempo, el tiempo que nos prestan a las personas para trabajar con ellos, etcétera. Tenemos también como ejemplo en este modelo, pues factores situacionales. El empleador te podría decir, pero ¿cómo es que yo no lo sabía? Y entonces el modelo también nos ofrece un racionale, ¿no? Que hay vergüenza por parte de la víctima. Y eso también puede ser una acción de intervención. Podríamos decir, ok, vas a abrir canales de comunicación y vas a sensibilizar para que no se sientan culpables los trabajadores y denuncien. O podríamos intervenir en cuestiones completamente organizacionales y reducir, por ejemplo, hay una cultura quizá de competitividad y entonces es gana como sea y mete el pie a los demás y vamos a trabajar modificando esa cultura. Entonces, este ejemplo lo que busca es exponer como con una sola variable identificada tenemos una gama enorme de opciones y esto es un solo modelo teórico. Eh, entonces tenemos muchas posibilidades de cómo intervenir y nosotros tenemos que utilizar nuestro diagnóstico y nuestro análisis para seleccionar qué acciones vamos a tomar. Ahora digo, hay que buscar también qué intervenciones se han hecho, qué normatividad hay y revisar los modelos. Entonces, continuando con el ejemplo y seguimos en el antes de, para mobbing, ¿qué hay? ¿Qué hay en la investigación? ¿Qué hay en la legislación? Tenemos aquí a manera de ejemplo unos estudios, este de Prieto et al. De 2017,
un programa formativo y de concienciación. Hicieron un estudio donde evaluaron un programa formativo para la prevención y control del mobbing y bueno, ahí se enfocaron en el impacto positivo que tiene el reconocimiento y el manejo del acoso laboral. Entonces, promovieron el reconocimiento y manejaron el acoso, ¿no? Esa es una forma de intervenir. Tenemos otro artículo de Rodríguez y colaboradores que dice protocolo grupal. Se trabajó con las víctimas, lo que les decía, que podríamos decir, ok, me voy a ir con los efectos, me voy a ir con las causas, voy a hacer ambas cosas. En este caso, este trabajo con víctimas fue para el afrontamiento de lo que estuvieron viviendo, la recuperación del bienestar personal y la mejora en indicadores psicológicos, lo que conocemos como intervenir en distintos niveles, ¿no? En este caso, este trabajo fue para intervenir en las consecuencias y restablecer y mejorar la calidad de vida de los trabajadores que fueron víctimas del acoso. Y luego les hablaba de la legislación, no todo está sujeto a legislación, en este caso no es necesariamente, no es legislación, pero hay un protocolo que nos da la Secretaría del Trabajo, que está publicado, y dice modelo de protocolo para prevención, erradicación y manejo de la violencia laboral. Y este ya nos incluye principios, objetivos, definiciones, mecanismos de actuación y cuestionarios. Un profesional que diga, oye, me estás recomendando que haga una investigación enorme, que vaya y revise artículos, que vaya y revise modelos, intervenciones exitosas, no exitosas, y entonces luego tengo que agarrar y procesar todo esto y tomar decisiones y diseñar y luego implementar. Bueno, pues aquí, si nosotros hacemos la tarea de buscar primero, podríamos encontrar que este protocolo puede ser nuestra base o podemos incluso tomarlo a pie juntillas e implementarlo. Alguien ya se tomó el trabajo de construir todo esto y les pone ahí que trae incluso cuestionarios ya, pues que provienen de la investigación científica como el José o el Cisneros y trae guías de entrevista. Entonces ya nos va a proveer una excelente base para trabajar, para construir nuestra intervención siguiendo este protocolo. Entonces, con este ejemplo, ¿qué quiero decir? Todo este esfuerzo que hay que hacer y no lanzarse a intervenir, que es algo muy común en este campo, ustedes lo saben, que dicen, ok, están estresados, mindfulness. Y el mindfulness ha sido, pues, demostrado que es una herramienta muy útil, que es una forma de intervenir muy buena. ¿Pero para quién? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Hay que hacer las cosas bien. Entonces hay que hacer nuestra tarea de investigación previa. Ahora, seguimos en el antes de. Nos vamos a preocupar por identificar también ciertos perfiles, que aquí los tomo prestados de términos de la gestión de proyectos, que son los sponsors o patrocinadores, los interesados o afectados, que le llaman ahí stakeholders, y los key users, que son las personas clave. Tenemos que identificarlos perfectamente en nuestra organización. Aquí no estamos trabajando con un paciente o con una familia, estamos trabajando con toda una empresa y hay roles. Entonces, de cada uno de estos perfiles tenemos que identificar expectativas, necesidades, sus roles actuales, sus cargas de trabajo, potencial y capacidades, y esto porque muchas veces vamos a implantar procesos y alguien los tiene que sostener, alguien los va a absorber. Entonces, a veces necesitamos encontrar posibles, no siempre es RH se va a encargar. A veces vamos a encontrar personas con una gran capacidad, con un interés y que sus cargas de trabajo les permiten aportar, ¿no? Tenemos que hacer toda esta identificación también de prejuicios, quiénes son los promotores y quiénes son los detractores del cambio, porque tenemos que gestionarlos durante el proceso. Y vamos a crear canales de comunicación y generar acuerdos. ¿A qué me refiero en este caso? Canales de comunicación puede ser tan simple como, bueno, y si algo sucede, si algo se necesita, ¿cuál va a ser la forma? WhatsApp, correo, llamada, me puedo presentar en tu oficina y hablar de las cosas, cuál va a ser el canal adecuado. Si tengo que informar algo a toda la plantilla de trabajadores, ¿cuál va a ser la forma? Hay un muro donde pegar anuncios, alguien me va a proveer la lista de correos de todo el mundo para que yo les mande, ¿cuáles van a ser los canales? ¿No? Parece simple, pero no lo es tanto. Y si no lo hacemos al inicio o antes de, pues, vamos a poder perder mucho tiempo si estamos resolviéndolo sobre la mesa.
Y los acuerdos, pues, son generar este compromiso y también nos van a permitir y a facilitar después las acciones, ¿no? Si hay un acuerdo, incluso firmado, de que se va a permitir participar, de que la dirección está apoyando el proyecto, va a ser mucho más sencillo resolver situaciones, por ejemplo, de, no puede dejar su lugar de trabajo el grupo porque no quiero que se levanten de sus ocupaciones, pero a lo mejor hay un acuerdo de cómo se va a rotar para que no se queden descuidados los trabajos operativos y hay un acuerdo de que todos iban a participar, ¿no? Entonces tenemos que hacer esto también como el antes de y tener muy claro estos perfiles porque además a cada uno le vamos a dar su uso y su compensación, digamos, ¿no? El patrocinador es un personaje, digamos, que típicamente está al inicio y si nosotros no lo retenemos interesado y participando en el proyecto, se nos va a ir, se va a olvidar y después estamos trabajando sin su respaldo, ¿no? Entonces hay que mantener a todos interesados. Y los stakeholders, quiero comentarles que también a veces son incluso clientes de la empresa o proveedores de la empresa. Si tuviéramos que hacer modificaciones, por ejemplo, en los perfiles que están contratando para que la empresa mejore por las razones que quieran, y resulta que no tienen reclutamiento realizado por un área interna, sino por un proveedor, entonces hasta hay que comunicarse con el proveedor para hacerle saber los nuevos requerimientos. Entonces, no solo son personajes dentro de la empresa, sino a veces son proveedores, clientes o otras personas externas, ¿no? Y las personas clave, pues van a ser esas que están en lugares estratégicos, ocupan posiciones estratégicas o tienen especial influencia. Hay que identificarlos y tenerlos involucrados en el proyecto. Bueno, tenemos que hacer también toda una planeación. Vamos a evaluar los recursos que tenemos para poder hacer nuestra planeación. Si no tenemos en cuenta que, no sé, desde que la sala de juntas no caben más de 2, entonces no podemos planear sesiones de trabajo de 50 o las tenemos que planear en virtuales, etcétera, hasta materiales, tiempo, qué personas van a participar, las fechas. A veces iniciamos muy bien y de pronto viene la temporada alta del giro en el que estemos, ya sea que son docentes y vienen exámenes. Tienen determinadas ventas y viene temporada navideña y entonces están que no nos hacen caso. Y también los recursos de conocimiento. Y resulta que soy muy experto en burnout, en mobbing, pero resulta que es otra la variable y yo no la domino, entonces tengo que determinar si voy a entrenarme, voy a buscar un aliado que sea experto en el tema. Necesito tomar en cuenta esto como parte de los recursos para el proyecto de intervención. Tengo que elaborar un cronograma, ahorita también nos comentaba la doctora sobre su ejemplo, su experiencia vivida de trabajar 2 años. Si vamos a hacer una intervención y en organización no van a ser de unos días, típicamente, pues vamos a tener que ser buenos para gestionar proyectos. Entonces, saber elaborar y dar seguimiento a un plan de trabajo, integración de equipos de trabajo, definición de roles de trabajo y definición de entregables. Esto también es importante porque en muchas ocasiones entramos a buscar el cambio y no había una determinación de, bueno, te voy a dar un reporte, un manual, un álbum de evidencia, incluso con fotografías de los eventos, se va a entregar una biblioteca de los cursos, ¿qué se va a entregar, no? Y luego, vámonos ahora sí al durante. Durante la intervención, ya que hicimos todo ese esfuerzo de afilar el hacha y entramos sabiendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, perdón. Disculpa. Listo. Tenemos manejo de conflictos. En este caso es una habilidad que necesitamos porque puede haber conflictos entre nuestros trabajadores o con la dirección o entre roles y necesitamos identificar tempranamente los posibles conflictos, afrontarlos y buscar siempre preservar las relaciones positivas, tanto de nosotros con cada uno de los
trabajadores y de los distintos roles, como entre ellos. Esto es una habilidad bien importante que es realizar constantemente. Llega a pasar que están apareciendo conflictos y los profesionales de psicología del trabajo piensan, estoy haciendo mi trabajo y yo no tengo por qué meterme en los conflictos de ellos. Esto no va a ayudar a nadie. Hay que esforzarse por preservar las relaciones y afrontarlo tempranamente. También resolución de problemas, distinto a conflictos interpersonales. ¿Aquí a qué me refiero? Hay que tener estrategias de resolución de problemas porque puede pasar desde que, ¿qué creen? Que estamos ahora en pandemia y nos vamos todos a casa. ¿Y cómo vamos a continuar? ¿Qué cambios vamos a hacer? O resulta que no vino el que tiene las llaves de la sala de capacitación donde íbamos a hacer el taller. ¿O recuerdas la persona que capacitaste durante 3 meses para que llevara este proceso? Renunció. Entonces, hay que tener estrategias de resolución de problemas y tener una capacidad para evaluar también el impacto que tienen estos problemas en nuestra intervención y tomar medidas de control de daños. Esto también puede ser parte de la planeación. También les hablaba de que hay que desarrollar estas capacidades de trabajar en proyectos, realmente lo que son proyectos de trabajo, así que hay que saber hacer un seguimiento puntual, cuándo teníamos que hacer las cosas, cómo vamos en cuanto a ese plan, ir dándole seguimiento. No se hace un plan y se guarda o se entrega y luego a trabajar sin seguirlo. Hay que ir dando el puntual seguimiento, conocer muy bien nuestro plan de trabajo, monitorear los puntos críticos, que los hay siempre. En el ejemplo que les decía, si viene la temporada donde no nos van a hacer caso, a lo mejor tenemos bien planeadito que hay que terminar ciertas actividades antes de ese punto. Entonces, que nuestra comunicación siempre sea clara, inmediata y respetuosa. Si nosotros rompemos el plan de trabajo por alguna razón o algo nos lo interrumpe, no esperar a que todo salga bien cruzando los dedos. Hay que comunicar de inmediato a los stakeholders, al sponsor, a todos los roles que les comentaba, qué es lo que está pasando, y muchas veces esto va a facilitar que tengamos apoyo para la resolución y también tener planes de contingencia. Bien, en el después. Tenemos una evaluación postintervención. Esto sí es clásico de todos los psicólogos que hacemos estas evaluaciones, pero también tenemos eh, que aprender es de los gestores de proyectos estas acciones como discutir, analizar y documentar las lecciones aprendidas. Eso hay que hacerlo en el momento en el que se termina, idealmente, porque es cuando está fresco. Y documentarlo, lo digo porque discutirlo es muy bueno, pero dejar evidencia es mejor y tenerla para poderla consultar y para poderla compartir. Comunicar los resultados a los involucrados y afectados, no solamente al director, a los trabajadores, decirle, cambió esto en este porcentaje, porque eso también va a facilitar. Hace rato nuevamente preguntaban, ¿cómo ir convenciendo? Y nosotros damos estos resultados que cambió, hasta qué punto, y a todos vamos a ir, ahora sí que teniendo como conversos, ¿no? Las personas van a observar cuáles son los beneficios. A veces no los notan de inmediato, pero si nosotros entregamos estos resultados, sí lo van a notar. Evaluaciones de seguimiento más allá del post, podríamos hacer evaluaciones a los 6 meses, al año, cómo se ha movido la situación, si el beneficio permanece, y analizar la necesidad de hacer un posible reforzamiento. Y finalmente, después de algo bien importante que los practicantes, o sea, es decir, los profesionales que no están metidos en la investigación, casi no acostumbran a hacer, el compartir el conocimiento. Y esto puede ser desde la publicación de un artículo hasta a lo mejor incluso un boletín, o invitar a un investigador para que pueda participar, pueda aportar y pueda hacer una publicación, y todo el esfuerzo que se hizo pues pueda aprovecharlo otro profesional, otra empresa, otro investigador, ¿no? Un ejemplo son estos foros, este tipo de simposios en donde nos comparten los doctores sus experiencias y todos nos podemos beneficiar y a nuestra práctica. Entonces, en resumen, hay un trabajo robusto por hacer y de alta importancia e impacto antes de entrar a actuar a la empresa. También hay que ejecutar la intervención, hay que estar
midiendo y dando seguimiento oportuno durante el proceso y mantener bien controladito el proyecto porque también puede morir por no darle un buen seguimiento. ¿A qué me refiero? Si era de 2 años o de un año y se atrasa y se cumple el año y no hemos terminado, podrían decirnos, se acabó el taxímetro y ya no puedes terminar. Y entonces todo el bien que pudimos hacer a la empresa y a los trabajadores se quedó en el tintero porque no logramos terminar. Es como cuando te tomas el antibiótico unos días y luego lo dejas, pues qué bien te va a hacer, ¿no? Qué daño también te puede hacer por haber interrumpido el tratamiento. Y luego, pues medir, analizar, reflexionar y compartir ese conocimiento. Listo. Pues muchas gracias. Muy bien, doctora. Gracias por su participación. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta por parte de quienes nos acompañan en esta noche. Marco Eduardo, veo una mano por ahí y también de Marisela. Por favor, adelante. Nos escucho. No escucho nada tampoco. Parece que Gerardo Telles, ¿no? Era primero. Los demás eran aplausos. Ah, perdón. Gerardo, ¿qué tal? Hola, un saludo desde Cancún para todos los panelistas y los asistentes. La verdad, más que dudas o preguntas, maestra Macías, un excelente trabajo, la verdad. La última parte de compartir el conocimiento, yo creo que eso es algo que se hizo en esta ponencia. Tengo más de 30 años metido en la consultoría organizacional y la verdad es que es la primera vez que veo un resumen tan claro, tan concreto y que aporta para todos nosotros. Entonces, más que dudas o preguntas, agradecer toda la información, porque creo que es parte de lo que necesitamos los profesionales de la psicología, que estamos dedicados a las organizaciones para poder cada vez ser más profesionales y sobre todo, yo manejo siempre un concepto que es el producto final valioso y que sería precisamente la documentación y los entregables para las organizaciones. De verdad, felicidades al Consejo Mexicano de Psicología por este evento y muchísimas gracias, maestra. Gracias, gracias. ¿Quién seguía con las dudas, comentarios? Héctor, Gracias. Sí, ¿verdad? Me tocaba a mí. adelante, por favor. Gracias, maestra. Gracias, felicidades. ¿Por dónde empezar? La empresa tiene la 35, la 19, la 30, todo bien y todo mal, ¿no? Hay empresas que nada más tienen las carpetas por tenerlas, que yo no les digo carpetas, ¿verdad? Pero ahí tienen todo. Y luego sin comprenderlos, las hacen como pueden. Y Sí, aparte que sí Entonces, están bien, ¿no? Según te dicen, los estudios interpretados y todo, pero de papel. Y cuando hace las entrevistas, no, hombre, todos quejándose de los jefes, no hay liderazgo, los dueños ya ni se diga, nada más les interesa producir. creo que es una forma muy buena de entrar, de hecho, o sea, la norma nos vino yo siempre he pensado que la norma, con todo y sus defectos, vino a ponerle en el mapa a los factores psicosociales. Y aunque nos limita, por ejemplo, a mí personalmente me gusta más el COPSO, pero, y entonces todos estamos amarrados porque la norma nos obliga con los cuestionarios, ¿no? Pero no nos obliga a limitarnos a usarlos nada más. Y es una puerta de entrada para comenzar a medir y podemos agregar un reactivo, bueno, no un reactivo, una escalita más de otra cosa, ¿no? O de otras variables que no contiene, pero ya es una puerta de entrada, es como si a todos nos obligaran a hacernos un check-up médico, y entonces, aunque no nos guste, pues nos obligan y ahí podemos detectar cosas, ¿no? Y es una oportunidad para ir, ahora sí que haciendo conversos a los directivos de cómo esto tiene un impacto real.
Y pues la verdad, ¿por dónde empezar cuando las empresas son multiproblema? Que hay muchas que están muy, muy emproblemadas y lo primero es subsistir y seguir cobrando y que la nómina pueda pagarse. Pues sí, hay que también nosotros ser muy hábiles en priorizar. No se van a resolver 20 problemas de una sola. Entonces vamos a tener que seleccionar cuáles vamos a abarcar primero y ahí también los modelos nos ayudan mucho porque podemos encontrar variables de mucho impacto. Y hay variables que van a tener efecto en 2 o 3 cosas y variables que van a tener efecto, por ejemplo, el liderazgo. Si nosotros trabajamos con líderes para que sean excelentes líderes, esos líderes van a tener la capacidad de afectar muchas cosas. El reconocimiento, el apoyo social, la claridad de rol, la confusión de rol, los conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros a una cosa le dimos muchas herramientas, ¿no? A esta capacidad de los líderes. Muy bien. ¿Alguna Agradecemos su pregunta? participación, maestra.